Una niña susurra: «Hay una cámara en tu oficina». Millonario expone a prometida espía. Antes de sumergirnos, dale a «me gusta» si crees que la bondad puede cambiar el mundo. Disfruta la historia. Isla Monroe, de 8 años, había aprendido a observar antes de hablar. En los 3 hogares de acogida anteriores a este, observar la había mantenido a salvo. Observar le había enseñado qué adultos decían lo que pensaban y cuáles sonreían mientras sus ojos permanecían fríos. Ahora, de pie en la puerta de la oficina de Ellie, volvió a observar. Su padre adoptivo estaba sentado rígidamente en su escritorio de caoba, su rostro iluminado por el resplandor azul de la pantalla de su ordenador. El sol de la tarde entraba por las altas ventanas, proyectando largas sombras por la habitación llena de tecnología que zumbaba y parpadeaba, como un latido digital. Ellie Monroe, de 30 años y ya con millones gracias a su imperio de ciberseguridad, apenas levantó la vista cuando Isla apareció. Sus dedos bailaban sobre el teclado mientras hablaba por sus auriculares sobre algoritmos de cifrado y protocolos de seguridad. Para la mayoría de la gente, era un genio. Para Isla, seguía siendo un extraño que decidió hacer algo bueno al adoptarla. Llevaba 6 meses viviendo en su extensa casa suburbana y todavía se sentía como una visitante a la que podrían pedir que se fuera en cualquier momento. Ellie le proporcionaba todo lo que necesitaba: una hermosa habitación, las mejores escuelas, más juguetes de los que jamás había imaginado. Pero los proporcionaba de la misma manera que gestionaba sus cuentas de negocios, de manera eficiente, distante, con buenas intenciones, pero poca calidez. Los pequeños dedos de Isla trazaron el marco de la puerta mientras reunía su coraje. Había cosas que necesitaba decirle, cosas que había visto que le retorcían el estómago de preocupación. Pero cada vez que intentaba hablar con Ellie sobre algo importante, él parecía mirarla a través, como si ella fuera solo otro problema que resolver con dinero y buena planificación. La llamada de Zoom continuaba. Ellie discutía firewalls y protección de datos con ejecutivos sin rostro, mientras Isla cambiaba su peso de un pie a otro. Llevaba allí de pie 10 minutos, esperando que la notara, cuando algo la hizo avanzar. Más tarde, no podría explicar qué le dio el coraje. Tal vez fue la forma en que la luz captó algo pequeño y negro, escondido detrás del cuadro, con marco dorado que Sabrina le había dado a Ellie el mes pasado. Tal vez fue el recuerdo de la voz de su madre, diciéndole que la verdad era más importante que la cortesía. O tal vez fue simplemente que los corazones de 8 años saben cosas que las mentes de 30 años han olvidado. Isla se acercó a la silla de Ellie y le tiró suavemente de la manga. Él levantó un dedo sin mirarla, la señal universal de espera para adultos. Pero Isla había esperado suficiente. Tiró de nuevo con más insistencia. «Solo un segundo, cariño», murmuró Ellie, todavía concentrado en su pantalla. Esta vez, Isla no esperó. Se inclinó cerca de su oído y susurró las palabras que lo cambiarían todo. «Hay una cámara en tu oficina, pero no es tuya». El efecto fue inmediato y eléctrico. Los dedos de Ellie se congelaron sobre el teclado. Todo su cuerpo se puso rígido, como si le hubiera caído un rayo. El ejecutivo en la llamada de Zoom siguió hablando de proyecciones trimestrales. Pero Ellie no escuchó nada, excepto el eco de esas 8 palabras de la pequeña a su lado. «Caballeros, necesito devolverles la llamada», dijo abruptamente, dando por terminada la reunión sin explicación.
La habitación quedó en silencio, excepto por el suave zumbido de la electrónica y el estruendo del corazón de Eli. Se volvió para mirar a Isla. Realmente la miró, quizás por primera vez desde que había llegado. Sus ojos marrones, generalmente tan silenciosos y observadores, ahora brillaban con urgencia. «¿Qué dijiste?», preguntó, aunque la había escuchado perfectamente. «Hay una cámara en tu oficina», repitió Isla, señalando el cuadro sobre su estantería. «Detrás del marco dorado. Lo he estado viendo parpadear por la noche cuando no estás aquí». Él siguió su mirada hacia el costoso cuadro al óleo que Sabrina había insistido en comprarle el mes pasado. Un paisaje romántico de colinas ondulantes y flores silvestres. «Para alegrar tu espacio de trabajo», había dicho ella con su sonrisa deslumbrante. «Todo hombre exitoso necesita belleza en su entorno». Se le secó la boca mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar con precisión mecánica. El repentino interés de Sabrina en su horario de trabajo. Su costumbre de ordenar su oficina mientras él estaba en llamadas. La forma en que siempre parecía saber exactamente cuándo trabajaría hasta tarde, llegando con café y besos en los momentos precisos. «¿Cuánto tiempo llevas viéndola?», le preguntó a Isla, su voz apenas un susurro. «Desde que la colgó», dijo Isla simplemente. «Uso mi tableta para buscar señales cuando no puedo dormir. Hay muchas en la casa ahora, pero esa es diferente. No está conectada a nuestra red». Él miró a esta pequeña que acababa de poner su mundo patas arriba con una sola frase. En 6 meses viviendo juntos. Apenas habían tenido una conversación real. Había contratado a las mejores niñeras. La había matriculado en las escuelas más prestigiosas. Le había comprado todo lo que un niño podía desear. Pero nunca la había escuchado realmente. Nunca había imaginado que detrás de esos ojos silenciosos y observadores había una mente lo suficientemente aguda como para detectar equipos de vigilancia que él, un experto en ciberseguridad, había pasado por alto por completo. El peso de lo que ella le estaba diciendo comenzó a asentarse como hielo en su pecho. Si había una cámara, si alguien estaba mirando, si Sabrina estaba involucrada. El algoritmo de seguridad prototipo que había estado desarrollando, con un valor potencial de cientos de millones de dólares, estaba en el mismo ordenador que usaba todos los días en esa habitación. «Isla», dijo, y por primera vez realmente la vio. No como una responsabilidad o una buena acción, sino como una persona. Como alguien que podría haberlo salvado de una catástrofe que nunca vio venir. «Necesitamos hablar». La revelación de Isla flotaba en el aire entre ellos, como humo de un fuego que acababa de comenzar. Se apartó de su escritorio, su mente acelerada a través de implicaciones y posibilidades, mientras la niña de 8 años que acababa de salvar potencialmente su imperio esperaba pacientemente a que él procesara lo que le había dicho. «Muéstrame», dijo finalmente. «Muéstrame todo lo que has visto». Por primera vez desde que había llegado a su casa, Isla sonrió. No la sonrisa cortés y cautelosa que usaba con los adultos, sino una real. Alguien finalmente la estaba escuchando. Recuperó su tableta de donde la había dejado en la mesa del pasillo, sus pequeños dedos moviéndose con sorprendente confianza por la pantalla. Ellie observó, fascinado a pesar de su creciente ansiedad, mientras navegaba por aplicaciones que no reconocía. «Aprendí esto observándote», explicó, abriendo un programa de detección de señales. «Cuando estabas trabajando en la configuración del router. El mes pasado, lo descargué para ver qué hacía que mi habitación se sintiera zumbante por la noche.
La pantalla de la tableta se llenó con un mapa de red de su casa. Ellie reconoció sus propios dispositivos, ordenadores, teléfonos, sistemas de hogar inteligente, cámaras de seguridad. Pero había otros, señales desconocidas, que le helaron la sangre. Ahí, Isla señaló un grupo de puntos rojos. Estos aparecieron después de que Sabrina comenzó a visitarnos con más frecuencia. Este grande está detrás de tu cuadro. Este más pequeño está en la sala de estar, dentro de ese jarrón de cristal que te trajo. Y este se desplazó para mostrar el dormitorio principal. Está en tu mesita de noche. El mundo de Ellie se tambaleó. La mujer de la que se había estado enamorando. La mujer a la que había estado considerando proponerle matrimonio. Había estado sistemáticamente colocando micrófonos en su casa. Cada conversación privada, cada llamada de negocios, cada momento íntimo, todo grabado y transmitido a receptores desconocidos. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó, sorprendido de lo firme que se mantuvo su voz. 3 semanas, dijo Isla en voz baja. Intenté decírtelo, pero... Ella se calló, pero ambos sabían por qué había dudado. Él había estado demasiado ocupado, demasiado distraído por el trabajo y por la embriagadora presencia de Sabrina como para prestar atención a lo que una niña de 8 años pudiera tener que decir. «Háblame de Sabrina», dijo. «¿Qué la has visto hacer?» «Sí». La expresión de Isla se volvió seria. Adquiriendo esa cualidad de observación que ahora él se dio cuenta, significaba que lo recordaba todo con perfecta claridad. Los niños que habían pasado por el sistema de acogida aprendían a prestar atención a los detalles que los adultos pasaban por alto. Su supervivencia había dependido una vez de leer las señales correctamente. «A veces viene aquí cuando no estás en casa», comenzó Isla. «Tiene una llave, pero siempre actúa sorprendida cuando la veo, como si se hubiera olvidado de que yo estaría aquí. Dice que está limpiando u organizando, pero en realidad nunca limpia nada». Las manos de Eli se apretaron en puños. Le había dado a Sabrina una llave hacía 3 meses, un gesto que en ese momento le había parecido romántico y significativo. Ella había llorado cuando se la había entregado, diciendo que nadie había confiado en ella así antes. «Revisa tu oficina», continuó Isla. «No solo mira, sino que fotografía cosas. Tiene una cámara diminuta, más pequeña que un teléfono. La vi tomar fotos de papeles en tu escritorio y siempre los vuelve a poner exactamente donde estaban. ¿Qué más?». Me hace preguntas. La voz de Isla se volvió aún más baja. «Sobre tu horario, sobre cuándo trabajas hasta tarde, sobre tus amigos. Lo hace parecer como si solo estuviera siendo amable, tratando de conocerme mejor. Pero los niños de acogida aprenden a reconocer cuando los adultos están buscando información». Las palabras golpearon a Eli como golpes físicos. Cada conversación casual, cada pregunta aparentemente inocente que Sabrina había hecho sobre su trabajo, sus relaciones comerciales, sus rutinas diarias. Todo había sido una recopilación de inteligencia. Y ella había estado usando a Isla, una niña de 8 años, que ya había sido abandonada y traicionada por los adultos que debían protegerla, como una fuente involuntaria. «Hay algo más», dijo Isla, sus ojos marrones encontrándose con los suyos directamente. «Creo que alguien más la está ayudando». «¿Qué quieres decir?» «Miles viene a veces cuando estás de viaje. Él y Sabrina se encuentran en tu oficina. Susurran mucho y miran papeles juntos. La semana pasada lo oí decir algo sobre asegurarse de que el calendario coincidiera con el lanzamiento del producto». Miles Wren, el director financiero de Eli y uno de sus amigos más antiguos. Habían construido la empresa juntos desde cero, compartieron sueños, luchas y victorias.
Si Miles estaba involucrado, la mente racional de Eli intentó rechazar lo que Isla le estaba diciendo. Estas eran acusaciones extraordinarias contra personas en las que confiaba, personas a las que quería. Pero la evidencia se acumulaba y no podía ignorar el sofisticado equipo de vigilancia que ella había detectado en toda su casa. Isla, dijo con cuidado, ¿por qué no me preguntaste sobre los dispositivos? ¿Por qué investigaste por tu cuenta? Ella miró su tableta, de repente pareciendo muy joven. Porque los adultos no suelen creer a los niños, especialmente a niños como yo. ¿Y por qué? Hizo una pausa, luchando con algo. Porque pensé que tal vez ya lo sabías. Tal vez era parte de tu sistema de seguridad. Y yo estaba siendo paranoica. La admisión rompió algo dentro del pecho de Ellie. Esta niña brillante y observadora había estado cargando con el peso de este descubrimiento sola durante semanas, insegura de si confiar en sus propias percepciones o en los adultos que la rodeaban. Ella lo había estado protegiendo, mientras simultáneamente se protegía de la decepción de no ser creída. Te creo, dijo con firmeza, y lamento no haberte escuchado antes. La sonrisa de Isla esta vez fue radiante. ¿Y ahora qué hacemos? Por primera vez en sus 6 meses juntos, Ellie miró a Isla como una compañera en lugar de una responsabilidad. Sus perspicacias ya habían demostrado ser más valiosas que las de todo su equipo de seguridad. Su cuidadosa observación y aptitud tecnológica habían descubierto una sofisticada operación de espionaje que podría haber destruido todo lo que él había construido. Ahora, dijo, averiguamos exactamente qué buscan y los detenemos. La confianza se gana en momentos como estos. Piensa en un momento en que alguien te sorprendió con su sabiduría o fuerza. La mañana siguiente llegó gris y lloviznando, a juego con el peso de los secretos que ahora llenaban la casa de Eli. Había pasado la noche mirando el techo, su mente agitada por las implicaciones y posibilidades, mientras Sabrina dormía plácidamente a su lado. Cada respiración que tomaba se sentía como una mentira. Cada toque inconsciente como una traición. Isla lo encontró en la cocina al amanecer, con ojeras bajo los ojos, mientras revolvía mecánicamente un café que no bebería. Ya estaba vestida para la escuela, con su pequeña mochila colgada al hombro, pero su expresión sugería que no había dormido mejor que él. «Necesitamos ayuda», dijo sin preámbulos, sentándose en el taburete frente a él. «Lo he estado pensando toda la noche. Si Miles está involucrado, no podemos confiar en nadie de tu compañía, y si Sabrina sospecha que lo sabemos, podría destruir pruebas o desaparecer». Ellie se maravilló de nuevo ante la claridad de pensamiento de esta niña. A los 30 años, había construido un imperio multimillonario a través del pensamiento estratégico y los riesgos calculados. Pero Isla, a los 8 años y sin formación formal en negocios o espionaje, había captado de inmediato el problema esencial al que se enfrentaban. «¿A quién sugieres?», preguntó, genuinamente curioso por su perspectiva. «Josephine», dijo Isla sin dudarlo. «Ha estado con tu familia desde antes de que comenzaras la compañía. Ella ve todo lo que sucede en esta casa, pero la gente la trata como si fuera invisible». Isla hizo una pausa, de repente pareciendo incierta. «Es la única adulta que me ha realmente escuchado aquí». Josephine Chen había sido la administradora de propiedades de la familia Monroe durante 15 años, desde que los padres de Eli la habían contratado para mantener su propiedad. Cuando murieron en un accidente automovilístico 5 años antes, Eli la había mantenido, en parte por lealtad y en parte porque ella manejaba su hogar con una eficiencia silenciosa que lo liberaba para concentrarse en su negocio.
A los 69 años, Josephine había visto a 3 generaciones de Monroes a través de sus triunfos y desastres. Más importante aún, como Isla había señalado, era una de las pocas personas que trataban a la niña de 8 años como una persona en lugar de un proyecto. Josephine será, decidió Eli. ¿Puedes pedirle que nos espere en la biblioteca después de la escuela? Dile que es importante, pero no digas por qué por teléfono. Isla asintió solemnemente, entendiendo las implicaciones de la seguridad operativa mejor que la mayoría de los adultos. Se deslizó del taburete y se dirigió a la puerta. Luego se volvió. Ellie. Su voz era más pequeña ahora, vulnerable de una manera que le recordaba que todavía era solo una niña que cargaba con una enorme carga. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si Sabrina realmente te ama? ¿Y hay alguna otra explicación? La pregunta revelaba tanto su inteligencia como su corazón. Incluso después de todo lo que había observado, incluso con las pruebas que había reunido, Isla todavía esperaba poder estar equivocada. Quería que los adultos en su vida fueran dignos de confianza. Quería que la familia que había encontrado fuera real y segura. Entonces lo descubriremos también, dijo Eli suavemente. Pero Isla, tus instintos han sido correctos hasta ahora. No dudes de ti misma ahora. Esa tarde, los 3 se reunieron en la biblioteca de Eli, rodeados de estanterías llenas de libros que representaban décadas de conocimiento y sabiduría acumulados. Josephine escuchó sin interrupción. Mientras Isla y Eli exponían sus descubrimientos, sus manos curtidas se plegaron tranquilamente en su regazo, sus ojos oscuros y alerta detrás de unas gafas de montura de alambre. Cuando terminaron, ella se sentó en silencio por un largo momento, procesando todo lo que le habían dicho. Me he estado preguntando sobre la señorita Sabrina durante semanas, dijo finalmente, su inglés acentuado preciso como siempre. Pequeñas cosas que no cuadraban del todo. Sabía demasiado sobre sus horarios de negocios. Parecía demasiado interesada en los detalles sobre sus amigos y asociados. Y tiene una forma de observar a la gente cuando cree que no la están mirando. ¿Qué tipo de observación?, preguntó Eli. El tipo que mide y calcula, respondió Josephine. Lo he visto antes en personas que no son lo que pretenden ser. Ella lo estudia a usted, señor Eli. Estudia esta casa. Estudia sus rutinas. No es la forma en que alguien enamorado observa a su pareja. Es la forma en que alguien recopila inteligencia. Isla se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Tú también has notado otras cosas, ¿verdad? Josephine sonrió a la niña con genuino afecto. Tú lo ves todo, ¿verdad, pequeña? Sí, he notado otras cosas. Llamadas telefónicas que hace en su coche después de visitarnos. La forma en que siempre está aquí durante llamadas de negocios importantes, incluso cuando dice estar ocupada en otro lugar. Y ayer, la encontré en la oficina de su padre a las 6 de la mañana, supuestamente buscando un libro. ¿A las 6 de la mañana? La voz de Eli se agudizó. Dijo que no podía dormir y quería pedir prestado algo para leer, pero estaba de pie junto a su ordenador, no cerca de las estanterías, y se sobresaltó cuando aparecí. Culpables. Los 3 se sentaron en un pesado silencio, mientras el peso de la evidencia acumulada se asentaba a su alrededor. Por separado, cada observación podría haberse explicado. Juntas, pintaban un cuadro de engaño y vigilancia sistemáticos. Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente paso?, preguntó Josephine. Eli se dio cuenta de que ella se había posicionado automáticamente como parte de su equipo. Esta mujer elegante y digna, que había pasado décadas administrando hogares y guardando secretos familiares, estaba lista para ayudarlos a exponer una conspiración que amenazaba todo lo que valoraban. Necesitamos pruebas,
dijo Eli. Evidencia real que se sostenga si esto va a los tribunales o se denuncia a las autoridades. Y necesitamos averiguar para quién trabaja y qué es lo que realmente buscan. Yo puedo ayudar con eso, dijo Isla en voz baja. Los dispositivos de vigilancia que ella colocó funcionan en ambos sentidos. Si puedo acceder a sus señales, podría rastrear a dónde están transmitiendo, incluso interceptar lo que están enviando. Ambos adultos la miraron asombrados. Esta niña de 8 años proponía realizar operaciones de contravigilancia que desafiarían a profesionales de la inteligencia experimentados. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?, preguntó Josephine suavemente. Isla se encogió de hombros, de repente pareciendo avergonzada. Leo mucho, y te veo trabajar, le dijo a Eli. Tus programas de ciberseguridad no son tan diferentes de las aplicaciones que usan los niños para monitorear el tráfico de red para juegos. Simplemente los adapté. Eli sintió una oleada de algo que podría haber sido orgullo, seguida inmediatamente por preocupación protectora. Las capacidades de Isla eran notables, pero todavía era una niña que ya había pasado por demasiado. Lo último que quería era ponerla en peligro. Absolutamente no, dijo con firmeza. Esto se está volviendo demasiado peligroso para que te involucres. La expresión de Isla cambió. Sus ojos brillaron con la determinación obstinada que él estaba empezando a reconocer como puramente suya. Ya estoy involucrada. Soy la que descubrió esto, y soy la única que los ha estado observando con éxito, sin ser detectada. Tiene razón, dijo Josephine en voz baja. Y más que eso, se ha mantenido a salvo en esta casa durante meses, mientras observaba cosas que el resto de nosotros pasamos por alto. Isla no es solo inteligente, señor Eli. Es cuidadosa. Ha sobrevivido a situaciones que destrozarían a la mayoría de los adultos. Eli miró entre estas dos mujeres, que de alguna manera se habían convertido en sus aliados más confiables en el espacio de 24 horas. Una niña de 8 años, con las habilidades de observación de una espía entrenada y la claridad moral de alguien que había aprendido a distinguir la verdad del engaño por necesidad. Y una mujer de 69 años, que había pasado décadas observando y protegiendo, que entendía la lealtad y reconocía las amenazas con la sabiduría de la experiencia. De acuerdo, dijo finalmente. Pero lo hacemos juntos. Nadie corre riesgos solo. Nos cuidamos mutuamente. La sonrisa de Isla iluminó la habitación. ¿Entonces ahora somos como una familia de verdad? La pregunta tomó a Eli por sorpresa con su simple franqueza. Familia. No el arreglo de conveniencia y obligación que había pensado que estaba proporcionando, sino algo real y elegido y mutuo. Sí, dijo, y lo dijo por completo. Ahora somos como una familia de verdad. A veces, los aliados más improbables se convierten en los equipos más fuertes. ¿Quién te ha apoyado cuando realmente importaba? 3 días después, sus planes cuidadosamente trazados se desmoronaron como un castillo de naipes en un huracán. Eli estaba en su oficina, sosteniendo el pequeño dispositivo de vigilancia que Josephine había extraído cuidadosamente de detrás del cuadro de Sabrina, mientras su mundo giraba sobre su eje. La evidencia era innegable ahora. Una pieza sofisticada de equipo que valía miles de dólares, transmitiendo en frecuencias encriptadas a receptores que habían rastreado a una ubicación en el centro. Pero cuando se había enfrentado a Sabrina con él 1 hora antes, esperando culpa o confesión, o al menos sorpresa, ella lo había mirado con tanta genuina confusión y dolor que él había comenzado a dudar de todo. ¿Crees que te estoy espiando?, había susurrado ella, con lágrimas en sus ojos verdes. Eli,
¿Cómo puedes siquiera imaginar que yo haría algo así? Su reacción había sido tan perfecta, tan absolutamente creíble, que por un momento se preguntó si habían cometido un terrible error. Sabrina era actriz de formación. Se recordó a sí mismo. Una experta en medios que entendía exactamente cómo manipular emociones y percepciones. Pero el dolor en sus ojos había parecido tan real. Tal vez hay otra explicación, se encontró diciendo, odiando la incertidumbre en su propia voz. Tal vez alguien más plantó estos dispositivos, alguien que intenta incriminarte o destruir nuestra relación. Sabrina se había arrojado a sus brazos entonces, sollozando contra su pecho, susurrando lo asustada que estaba de que alguien los estuviera atacando, lo agradecida que estaba de que él estuviera dispuesto a considerar su inocencia. Y fue entonces cuando Isla había entrado en la habitación. La niña de 8 años había echado un vistazo a la escena. Sabrina llorando en los brazos de Ellie, el dispositivo de vigilancia abandonado en su escritorio, y su rostro se había quedado completamente en blanco, no herido o decepcionado, sino vacío. Apagado. Era una expresión que Ellie reconoció de sus primeras semanas juntos, cuando todavía estaba preparada para el rechazo y el abandono. Isla, cariño, había comenzado, pero ella se había dado la vuelta y se había ido sin decir una palabra. Ahora, una hora después, no podía encontrarla en ningún lugar de la casa. Josephine estaba buscando en los terrenos, mientras él revisaba cada habitación, llamándola por su nombre, cada vez más frenético con cada espacio vacío. La encontró finalmente en el último lugar que pensó en buscar, el pequeño trastero detrás del garaje, donde guardaban decoraciones navideñas y muebles olvidados. Estaba acurrucada detrás de una pila de cajas, su tableta pegada a su pecho, su rostro cubierto de lágrimas que había intentado limpiar. Isla. Se arrodilló junto a ella. Su corazón roto por la derrota en su pequeño cuerpo. «Háblame, cariño». «No me crees», dijo en voz baja, sin mirarlo. «Te mostré todo, te expliqué todo, pero aún así la eliges a ella». «Eso no es verdad, sí te creo. La evidencia es abrumadora». «Entonces, ¿por qué?» «Sigue aquí». La voz de Isla apenas era un susurro, pero lo atravesó como una cuchilla. ¿Por qué la dejas llorar sobre ti y decirte que es inocente cuando ambos sabemos que está mintiendo? Ellie no tenía respuesta para eso. O más bien, tenía una respuesta que no quería admitir. A pesar de todo lo que habían descubierto, a pesar del equipo de vigilancia y el engaño documentado, parte de él todavía quería creer que Sabrina era inocente. Parte de él todavía era susceptible a sus lágrimas y sus explicaciones y la embriagadora posibilidad de que todo fuera un terrible malentendido. «Los adultos son complicados», dijo torpemente. «A veces queremos que las cosas sean verdad, incluso cuando sabemos que no lo son». Isla finalmente lo miró, y la decepción en sus ojos marrones fue devastadora. «Pensé que eras diferente. Pensé que realmente escuchabas». «Estoy escuchando». «Sí, escuché». «No», dijo con la terrible claridad de una niña que había sido decepcionada demasiadas veces. «Escuchaste lo que dije, pero no creíste que fuera más importante que lo que tú querías, como todos los demás adultos». Ella tenía razón, y ambos lo sabían. Ellie había pasado toda su vida adulta tomando decisiones difíciles basadas en la evidencia y la lógica, rompiendo lazos con personas que amenazaban su negocio o traicionaban su confianza. Pero cuando se trataba de Sabrina, cuando se trataba de sus propias necesidades y deseos emocionales, había vacilado,
Había permitido que la duda se colara, no porque la evidencia fuera débil, sino porque aceptarla significaría perder algo que quería desesperadamente conservar. «Tienes razón», dijo en voz baja. «Tienes toda la razón, y lo siento». Isla estudió su rostro con esos ojos sabios. «¿Lo sientes lo suficiente como para hacer algo al respecto? ¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que Sabrina todavía está en nuestra casa ahora mismo. Probablemente plantando más dispositivos o robando más información mientras estamos aquí hablando. Quiero decir que Miles probablemente recibirá un informe de ella esta noche sobre lo bien que manejó tus sospechas. Quiero decir que van a seguir haciendo esto hasta que consigan lo que vinieron a buscar, y luego desaparecerán y nos dejarán sin nada». Él sintió que algo cambiaba dentro de su pecho, un endurecimiento de la determinación que le recordó por qué había tenido tanto éxito en los negocios durante tanto tiempo. Isla tenía razón. Mientras él había estado lidiando con sus emociones y esperando explicaciones imposibles, las personas que los habían traicionado probablemente estaban haciendo sus movimientos finales. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó. «Necesito que confíes en mí», dijo Isla simplemente. «No solo que me creas, sino que realmente confíes en mí lo suficiente como para dejarme ayudarte a atraparlos. He estado trabajando en algo mientras tú estabas resolviendo las cosas». Abrió su tableta y le mostró una pantalla llena de flujos de datos y tráfico de red que parecía algo de sus propios programas de ciberseguridad. «He estado monitoreando sus comunicaciones durante los últimos 3 días. Están planeando algo grande para mañana por la noche. Algo llamado extracción final, que involucra tu algoritmo prototipo». «¿Cómo sabes todo esto?» «Porque hackeé su sistema de vigilancia», dijo Isla con naturalidad. «De la misma manera que nos han estado observando a nosotros, yo los he estado observando a ellos». «¿Y Ellie?» Su voz se volvió más dura, más decidida de lo que cualquier niño de 8 años debería necesitar. «No solo están robando tu algoritmo, planean destruir tu reputación, haciendo que parezca que lo vendiste voluntariamente. Miles ha estado preparando documentos que te hacen parecer un colaborador dispuesto». La última pieza del rompecabezas encajó con una claridad cristalina. Esto no era solo espionaje industrial. Era un asesinato de reputación diseñado para destruirlo por completo mientras enriquecía a sus enemigos. Y casi lo había permitido, porque había estado demasiado comprometido emocionalmente para confiar en la única persona que había estado tratando de salvarlo. Él miró a esta notable niña que había sido abandonada por múltiples familias, que había aprendido a leer el engaño y la traición en los rostros de los adultos como una habilidad de supervivencia, que había usado su dolor y experiencia para desarrollar instintos que ya lo habían salvado una vez. «Confío en ti», dijo, y esta vez lo dijo por completo. «¿Cuál es el plan?». La sonrisa de Isla era feroz y decidida. «Les daremos exactamente lo que quieren, y cuando lo tomen, estaremos listos». Las lecciones más duras llegan cuando nos damos cuenta de que nuestros corazones y nuestras mentes nos dicen cosas diferentes. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre lo que querías creer y lo que sabías que era verdad? La verdad llegó en fragmentos durante las siguientes 18 horas, cada pieza más condenatoria que la anterior. Josephine encontró el primer avance mientras revisaba los registros financieros que había estado investigando en secreto. Miles Wren, el confiable director financiero de Ally y supuesto mejor amigo, había recibido 3 transferencias bancarias separadas por un total de $200,000 en los últimos 6 meses. El dinero había provenido de empresas fantasma finalmente rastreadas hasta Apex Industries, el mayor competidor de Eli en el mercado de la ciberseguridad. «Te ha estado vendiendo desde el principio»,
le dijo Josephine a Eli con gravedad, mientras se apiñaban alrededor de su portátil en la biblioteca. Cada estrategia de negocio, cada reunión con clientes, cada cronograma de desarrollo de productos, él ha tenido acceso a todo eso. Pero fue Isla quien descubrió la traición. Usando técnicas que impresionaron incluso la paranoia profesional de Ellie, había logrado descifrar porciones de las comunicaciones entre Sabrina y sus manipuladores. Lo que revelaron era una conspiración más sofisticada y a sangre fría de lo que cualquiera de ellos había imaginado. «Mira esto», dijo Isla, mostrando mensajes de texto interceptados en su tableta. Sabrina no es solo una espía corporativa que contrataron. Ha estado trabajando para Apex durante 3 años, especializándose en lo que ellos llaman infiltración íntima de ejecutivos objetivo. La sangre de Eli se heló mientras leía por encima del hombro. Los mensajes discutían las asignaciones anteriores de Sabrina, un contratista de defensa en DC, un ejecutivo farmacéutico en Boston, un fundador de una startup tecnológica en Seattle. Todos hombres, todos exitosos, todos posteriormente destruidos, cuando sus secretos comerciales fueron robados y sus empresas colapsaron bajo misteriosos escándalos. «Ella ha hecho esto antes», dijo Eli con la voz apagada, «múltiples veces. Empeora», continuó Isla, desplazándose por más datos interceptados. «Han estado planeando tu destrucción durante casi 1 año. Miles les dio tu perfil psicológico, tu historial de relaciones, incluso detalles sobre la muerte de tus padres. Diseñaron toda la personalidad de Sabrina específicamente para atraerte. La crueldad casual le robó el aliento a Eli. Cada momento de su relación había sido calculado. Su interés en la tecnología, su admiración por su trabajo, sus lágrimas cuando le había dado la llave de la casa, todo ello guionizado e interpretado por una mujer que lo veía como nada más que un objetivo a explotar. Pero el descubrimiento más escalofriante estaba por llegar. «La extracción de mañana por la noche no se trata solo de robar tu prototipo», dijo Isla, su joven voz cargada de una comprensión muy superior a sus años. «Van a incriminarte por espionaje corporativo. Miles ha estado creando un rastro de papel que hace que parezca que has estado vendiendo secretos a competidores extranjeros durante meses. Cuando el FBI allane tu oficina mañana, encontrarán pruebas de que eres un traidor a tu propio país». «¿Qué pruebas?», preguntó Eli, aunque temía la respuesta. «Documentos falsificados con tu letra, cuentas bancarias abiertas a tu nombre con depósitos sospechosos, comunicaciones con compradores extranjeros que parecen lo suficientemente reales como para engañar a los investigadores». Los ojos de Isla se encontraron directamente con los suyos. «No solo te están robando, Ellie. Van a destruir tu vida tan completamente que incluso si demuestras tu inocencia, al final nadie volverá a confiar en ti». Ellie se sentó en silencio, aturdido, mientras la magnitud total de la trampa se hacía evidente. Su negocio estaría arruinado. Su reputación sería destruida. Probablemente se enfrentaría a cargos federales que podrían enviarlo a prisión por décadas. Y lo peor de todo, Isla se quedaría sola de nuevo, regresada al sistema de acogida, porque su padre adoptivo era un criminal convicto. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué llegar a tales extremos? El algoritmo es valioso, pero no vale este nivel de riesgo y complejidad». «Porque no se trata solo del algoritmo», dijo Josephine en voz baja. Había estado leyendo más comunicaciones interceptadas. Su rostro estaba grave. «Apex Industries está planeando una adquisición hostil de toda su empresa. Con usted deshonrado y enfrentando cargos criminales, el precio de sus acciones colapsará.
Podrán comprar una participación mayoritaria por centavos de dólar. Es brillante de una manera horrible, añadió Isla, con la claridad analítica que nunca dejaba de asombrarlo. Obtienen su tecnología, su empresa, su cuota de mercado y su base de clientes, todo por el costo de sobornar a un empleado y contratar a una actriz muy hábil. Él miró alrededor de la biblioteca a estas dos personas extraordinarias que se habían convertido en su familia, de la manera más improbable posible. Josephine, cuya lealtad y sabiduría lo habían sostenido a través de la tragedia y el triunfo. Isla, cuyo coraje y perspicacia lo habían salvado de una destrucción que nunca vio venir. Dependían de él para protegerlos, y casi les había fallado por completo. No si los detenemos primero, dijo, su voz con el tono duro de determinación que había construido su imperio de la nada. Josephine, puedes conseguirnos copias de todo lo que Miles ha estado falsificando. Quiero saber exactamente qué pruebas planean plantar. Ya estoy trabajando en eso, respondió ella con una sonrisa de puro acero. He sido su asistente durante 5 años. Sé dónde guarda todo. ¡Isla! Eli se volvió hacia la niña de 8 años, que de alguna manera se había convertido en su aliada más valiosa. ¿Cuánto puedes interceptar de sus comunicaciones sin que te detecten? Todo, dijo con confianza. Están usando canales encriptados, pero no esperan ser monitoreados por su propio equipo de vigilancia. Puedo ver cada mensaje, cada plan, cada estrategia de respaldo que han preparado. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, dijo Ellie, sintiendo la emoción familiar de una partida de ajedrez en la que finalmente entendía la estrategia de su oponente. Vamos a dejar que ejecuten su plan exactamente como lo han diseñado, pero cuando busquen el premio, se encontrarán con que hemos puesto nuestra propia trampa. ¿Qué tipo de trampa?, preguntó Isla, sus ojos brillando de anticipación. La sonrisa de Eli era afilada como una cuchilla. El tipo que convierte a los depredadores en presas. Mañana por la noche, cuando crean que me están destruyendo, los destruiremos a ellos en su lugar. Y nos aseguraremos de que todo el mundo sepa exactamente lo que intentaron hacer. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Eli se sintió de nuevo como él mismo. No el tonto enamorado que había sido manipulado por una mujer hermosa. No el amigo traicionado que había sido vendido por su socio comercial, sino el pensador estratégico que había construido algo de la nada y no iba a dejar que nadie se lo quitara. El juego estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba. La justicia rara vez es fácil, pero siempre vale la pena luchar por ella. ¿Cuándo has tenido que enfrentarte a personas que subestimaron tu fuerza? La tarde siguiente llegó con el peso del destino suspendido en el aire, como nubes de tormenta antes de que caigan los rayos. La casa de Ellie, que había sido un hogar lleno de calidez y creciente confianza hacía solo unos días, ahora parecía un escenario para el acto final de un elaborado drama donde todo, su futuro, su libertad, su familia, pendía de un hilo. Sabrina se movía por la casa con su gracia habitual, preparándose para lo que ella creía que sería su última actuación. Había pasado el día interpretando a la novia preocupada a la perfección, haciendo preguntas inquietantes sobre sus niveles de estrés, sugiriendo que tuvieran una cena tranquila en casa para ayudarlo a relajarse antes de su gran lanzamiento de producto mañana. No tenía idea de que cada palabra que pronunciaba estaba siendo grabada. Cada movimiento que hacía estaba siendo monitoreado, y cada señal electrónica de sus dispositivos de comunicación ocultos estaba siendo interceptada y decodificada por una niña de 8 años que había aprendido espionaje por necesidad, y lo había refinado por pura determinación.
La extracción comienza a las 11 p.m., susurró Isla a Eli mientras se cruzaban en el pasillo. Miles creará una distracción activando la alarma de incendios en tu edificio de oficinas. Mientras la seguridad se concentra en eso, Sabrina descargará los archivos finales del algoritmo y los transmitirá a los compradores extranjeros. ¿Y la trampa? Ya en marcha. El FBI ha recibido una pista anónima sobre actividad sospechosa en tus cuentas. Planean allanar tu oficina a las 9 a.m. de mañana, justo después de que se complete la transferencia de tecnología. Eli se maravilló de nuevo ante la sofisticación de la planificación de su enemigo. Cada detalle había sido cuidadosamente orquestado para asegurar el máximo daño con el mínimo riesgo para ellos mismos. Si Isla no hubiera detectado su vigilancia, si no hubiera confiado en sus instintos y hubiera seguido investigando a pesar de ser ignorada por los adultos, la trampa habría sido perfecta. Pero la habían detectado. Y ahora los cazadores estaban a punto de descubrir que habían estado cazando algo mucho más peligroso de lo que habían anticipado. A las 10:30 p.m. hizo su movimiento. «Voy a revisar algunos archivos en la oficina», anunció a Sabrina, que estaba acurrucada en el sofá con un libro, la imagen de la tranquilidad doméstica. «Sé que es tarde, pero quiero revisar todo una vez más, antes de la presentación de mañana». Los ojos de Sabrina parpadearon, solo por un instante, con algo que podría haber sido emoción. «Claro, cariño. Sabes lo importante que es esto. Yo me quedaré aquí y terminaré mi libro». «En realidad», dijo Eli, como si la idea se le acabara de ocurrir. «¿Por qué no vienes conmigo? Podría usar compañía. Y siempre me haces sentir más seguro». Por una fracción de segundo, la máscara de Sabrina se resbaló. Eli vislumbró el cálculo detrás de su sonrisa amorosa, el rápido ajuste mental mientras sopesaba las implicaciones de esta invitación inesperada. «Me encantaría», dijo finalmente, «pero me siento un poco cansada. Además, trabajas mejor cuando no estás distraído por mí». Esto lo acompañó con la sonrisa sensual que lo había cautivado durante meses. «Probablemente tienes razón». Eli estuvo de acuerdo, inclinándose para besarle la frente. «Volveré en unas horas». Salió por la puerta principal, asegurándose de que ella oyera su coche arrancar y alejarse. Pero en lugar de ir a su oficina, dio la vuelta por el bosque detrás de su propiedad y se deslizó en la casa por la entrada del sótano que Josephine le había dejado abierta. Desde el puesto de observación oculto que habían instalado en el cuarto de servicio sin usar, Eli, Isla y Josephine vieron a Sabrina entrar en acción con la eficiencia de una agente entrenada. En el momento en que estuvo segura de que Eli se había ido, toda su actitud cambió. La novia suave y cariñosa desapareció, reemplazada por una profesional concentrada que se movía con un propósito depredador. Recuperó un portátil sofisticado del escondite que había creado en el baño de invitados. Lo conectó a la red doméstica de Eli y comenzó lo que claramente era un proceso bien ensayado de infiltración de datos. «Es buena», susurró Isla con admiración. «Mira cómo está eludiendo los protocolos de seguridad. Debe haber estado estudiando tu sistema durante meses». «No lo suficientemente buena», replicó Eli con gravedad. «Está descargando del servidor señuelo que configuramos esta tarde. Cada archivo que está robando es inútil o contiene malware de rastreo que nos llevará directamente a sus compradores». Mientras tanto, Josephine monitoreaba las comunicaciones de Miles, quien de hecho estaba en el edificio de oficinas de Eli, preparándose para activar la alarma de incendio que serviría de cobertura para las actividades de Sabrina. Sus mensajes de texto a sus manipuladores de Apex revelaron a un hombre convencido de que estaba a punto de hacerse rico
más allá de sus sueños. A las 11:15 p.m., todo salió según el plan de los conspiradores. La alarma de incendios en el edificio de oficinas de Ellie creó el caos. Mientras los equipos de seguridad respondían a lo que parecía ser una emergencia genuina, Sabrina completó su descarga y comenzó a transmitir los archivos robados a servidores encriptados en el extranjero. Miles se preparaba para plantar las pruebas falsificadas que incriminarían a Eli por traición. Lo que no sabían era que cada paso de su operación estaba siendo transmitido en vivo a un servidor seguro del gobierno, donde los agentes federales grababan todo para lo que se convertiría en el caso de espionaje corporativo más completo de la historia reciente. A las 11:45 p.m., Sabrina recibió el mensaje de texto que había estado esperando. Paquete entregado. Iniciar fase 2. La fase 2 era la destrucción de pruebas y su propia desaparición. En cuestión de minutos, borraría todo rastro de sus actividades, plantaría las últimas pruebas incriminatorias contra Ellie y desaparecería para siempre. Mañana por la mañana, estaría en un avión a un país sin extradición, con suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de su vida. En cambio, se encontró mirando los rostros de Ellie, Isla y Josephine mientras salían de su escondite. «Hola, Sabrina», dijo Eli con calma. «O debería llamarte por tu nombre real, Rebecca Santos, 31 años, buscada por el FBI por espionaje industrial en 4 estados». La transformación fue instantánea y escalofriante. La mujer que había pasado meses convenciéndolo de que lo amaba, desapareció por completo, reemplazada por alguien cuyos ojos solo mostraban un frío cálculo y una rabia apenas contenida. «No tienes idea de en lo que te has metido», dijo, su voz con un acento completamente diferente ahora. «Esto es más grande que tu pequeña empresa, más grande que tu ingenua comprensión de cómo funciona realmente el mundo». «Tienes razón», Eli estuvo de acuerdo. «Es más grande de lo que entendía. Por eso el FBI ha estado grabando todo durante las últimas 6 horas. Por eso tus compradores en el extranjero son en realidad agentes federales llevando a cabo una operación encubierta. Y por eso Miles está siendo arrestado. En mi edificio de oficinas». El rostro de Sabrina se puso blanco a medida que el alcance total de su contraoperación se hacía evidente. «Imposible. Monitoreamos todo. Controlamos cada variable». «Controlaste cada variable excepto una», dijo Isla, dando un paso adelante con la tranquila confianza de alguien que había superado a adultos mucho más experimentados que ella. «Nunca consideraste que una niña de 8 años de acogida podría ser más inteligente que toda tu operación». La mirada que Sabrina le dirigió a Isla fue puro veneno. «Tú, pequeña». No terminaría esa frase, interrumpió Ellie, su voz con una advertencia que hizo que Sabrina retrocediera involuntariamente. «Estás hablando con la persona que salvó mi vida y expuso toda tu red criminal. Muestra algo de respeto». Afuera, el sonido de las sirenas se hizo más fuerte a medida que los agentes federales rodeaban la casa. La trampa que había tardado meses en tenderse finalmente se estaba cerrando. No sobre Eli, sino sobre las personas que habían intentado destruirlo. La justicia, reflexionó Ellie, a veces venía en los paquetes más inesperados. Las victorias más satisfactorias son aquellas en las que los subestimados se levantan para proteger lo que más importa. 6 semanas después, Eli estaba en el vestíbulo del juzgado observando cómo se llevaban a Miles Wren, esposado. Su exdirector financiero y supuesto mejor amigo ahora enfrentaba cargos federales que probablemente lo mantendrían en prisión durante los próximos 20 años.
El hombre que lo había ayudado a construir su empresa desde cero, que había compartido sueños y luchas, y lo que Eli había creído que era una amistad genuina, lo había mirado como si fuera un extraño. La traición, Eli había aprendido, dejaba cicatrices más profundas que cualquier herida física. Pero la curación, estaba descubriendo, podía venir de las fuentes más inesperadas. Parece más pequeño de lo que recordaba, observó Isla en voz baja a su lado. A los 8 años, se había convertido en la testigo estrella de una investigación federal que había desmantelado una red de espionaje corporativo que abarcaba múltiples industrias en varios países. Su testimonio había sido tan claro, tan detallado y tan tecnológicamente sofisticado que los fiscales lo consideraban la prueba más convincente que jamás habían presentado. La gente suele hacerlo cuando los ves claramente, respondió Josephine, ajustando el nuevo vestido de Isla. Los procedimientos de adopción formal habían concluido 1 hora antes, y Isla Monroe ahora era oficial, legal y permanentemente parte de su familia. Eli miró el certificado de adopción en sus manos, el documento legal que significaba mucho menos que la verdad emocional que todos habían descubierto en los últimos 2 meses. La familia no se trataba de papeleo o lazos de sangre o buenas intenciones. Se trataba de elegir permanecer juntos cuando el mundo intentaba separarlos. Se trataba de la confianza ganada a través de la crisis y el amor demostrado a través de la acción. ¿Y ahora qué?, preguntó Isla, deslizando su pequeña mano en la suya. El gesto era natural ahora, cómodo de una manera que hablaba de seguridad y pertenencia en lugar de cortesía o deber. Ahora nos vamos a casa, dijo Eli simplemente, a nuestra casa. La casa se sentía diferente cuando cruzaron la puerta principal esa noche. El equipo de vigilancia había sido retirado. Las cámaras ocultas y los dispositivos de escucha que habían convertido su santuario en un escenario de engaño se habían ido. Pero más que eso, el aire mismo se sentía más limpio. Honesto de una manera que no había sido desde que Sabrina había cruzado el umbral con sus sonrisas calculadas y afecto guionizado. Habían redecorado juntos en las últimas semanas, los 3, eligiendo nuevos muebles y colores y obras de arte que reflejaban quiénes eran en realidad, en lugar de quienes creían que debían ser. Los dibujos de Isla ahora colgaban en marcos junto a pinturas caras. Las fotos familiares de Josephine tenían lugares de honor en la repisa de la chimenea. La casa se había convertido en un hogar en todos los sentidos que importaban. «Tengo algo para ti», le dijo Eli a Isla mientras se instalaban en la sala de estar con chocolate caliente y el cómodo silencio de personas que ya no necesitaban actuar unas para otras. Le entregó una pequeña caja envuelta, observando cómo sus ojos se abrían con el deleite de una niña que todavía estaba aprendiendo que las buenas sorpresas eran posibles en su vida. Dentro había un dispositivo que parecía un teléfono inteligente sofisticado, pero que en realidad era algo mucho más especial. Un prototipo. Un escáner de seguridad que Eli había estado desarrollando específicamente para ella, incorporando todas las técnicas que ella había usado para detectar el equipo de vigilancia que los había salvado a ambos. «Es tuyo», dijo. «Tu propia invención, basada en tus innovaciones. Registré las patentes a tu nombre». Isla miró el dispositivo y luego a él, sus ojos marrones llenándose de lágrimas. «¿Mío? ¿De verdad mío? ¿Realmente tuyo? Eres la titular de patente más joven en la historia de la tecnología de ciberseguridad. Y cuando cumplas 18, los honorarios de las licencias habrán generado suficiente dinero
para pagar cualquier universidad a la que quieras asistir. Pero no fueron las implicaciones financieras lo que hizo llorar a Isla. Fue el reconocimiento, la aceptación de que sus contribuciones habían sido reales y valiosas y dignas de protección para una niña que había pasado años siendo descartada y pasada por alto. Tener sus innovaciones legalmente reconocidas y protegidas fue una validación de la clase más profunda. «Hay algo más», dijo Josephine suavemente, sacando un sobre de su bolso. «Esto llegó hoy». Dentro había una carta de la División de Ciberdelitos del FBI, agradeciendo formalmente a Isla su ayuda para desmantelar lo que ellos llamaban una de las redes de espionaje industrial más sofisticadas de la historia de Estados Unidos. La recomendaban para una condecoración civil, un honor que pasaría a formar parte de su historial permanente y un testimonio de su coraje y capacidad. «Quieren saber si estarías interesada en trabajos de consultoría cuando seas mayor», explicó Ellie. «Aparentemente, tus métodos impresionaron a algunas personas muy importantes en Washington». Isla miró la carta y luego a los dos adultos que se habían convertido en su familia elegida, y sonrió con pura felicidad. «¿Me ayudarán a responderles?» «Por supuesto», dijo Ellie. «Lo haremos juntos, todo juntos de ahora en adelante». Mientras la noche los envolvía, hablaron de cosas prácticas, horarios escolares, planes de vacaciones y las mejoras de seguridad que querían instalar ahora que entendían lo vulnerables que habían sido sus sistemas anteriores. Pero bajo las conversaciones domésticas ordinarias, fluía una corriente más profunda de conexión y compromiso. Habían sido puestos a prueba por la traición y la conspiración de personas que intentaron usar su confianza en su contra y su amor como arma de destrucción. Habían sobrevivido no solo intactos, sino más fuertes, unidos por la crisis de maneras que los buenos tiempos por sí solos nunca podrían haber logrado. «Los amo a ambos», dijo Isla, mientras Josephine la arropaba en la cama esa noche, las palabras dichas con la simple franqueza de alguien que ya no temía que el amor fuera temporal o condicional. «Nosotros también te amamos, cariño», respondió Josephine, besándole la frente. «Para siempre y siempre». Él se quedó en la puerta, observando este ritual de la hora de acostarse, que se había vuelto precioso para él, pensando en lo completamente que su vida había cambiado. 6 meses antes, había sido un hombre exitoso pero solitario que había adoptado a una niña por un sentido de obligación y responsabilidad social. Esa noche, era parte de una familia que se había elegido mutuamente a través de una prueba de fuego y había emergido más fuerte de lo que jamás había imaginado posible. El amor, había aprendido, no era algo que te sucedía. Era algo que hacías todos los días, a través de los pequeños actos de atención y cuidado que decían: «Eres importante para mí, importas, tu voz es escuchada». Y la confianza real, no se daba a ciegas. Se ganaba a través de la coherencia, se demostraba a través de la crisis y se honraba a través de la elección de seguir eligiéndose mutuamente, incluso cuando era difícil. Mientras apagaba las luces y se dirigía a su propia habitación, Lee reflexionó sobre la lección que nunca esperó aprender de una niña de 8 años. A veces, las voces más pequeñas llevan las verdades más importantes, y las personas que menos esperas que te salven resultan ser exactamente la familia que nunca supiste que necesitabas. La verdadera familia se construye eligiéndose unos a otros una y otra vez, especialmente cuando es más difícil. ¿Quién te ha elegido a ti y a quién has elegido tú a cambio?
Un año después, Eli Monroe estaba junto a la ventana de su oficina en casa, la misma habitación donde una pequeña niña había susurrado una vez palabras que cambiaron todo. Observaba a Isla instalar software de seguridad en el portátil de Josephine, con la paciente experiencia de alguien que había encontrado su vocación temprano en la vida. El sol entraba por las ventanas que ahora no guardaban secretos, iluminando un espacio que se había transformado de un objetivo de espionaje a un santuario para la innovación. Las paredes exhibían artículos enmarcados sobre su historia, incluyendo un reportaje en Forbes sobre la niña de 8 años que revolucionó la seguridad corporativa, y un artículo en la revista People titulado La familia que contraatacó. Pero el objeto más preciado de la habitación era una simple nota escrita a mano por Isla, enmarcada en su escritorio. Gracias por finalmente escuchar. Con amor, tu hija. Tu hija. No hija adoptiva, no hija de acogida, simplemente hija. La distinción importaba de maneras que los documentos legales nunca podrían capturar. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó Josephine desde la puerta, su voz con la suave preocupación de alguien que lo había visto reconstruir su vida desde cero durante el último año. Eli asintió, mirando el calendario en su escritorio. Hoy se cumplía exactamente un año desde el arresto de Sabrina. Un año desde las redadas federales que habían expuesto la conspiración de Apex Industries. Un año desde que su familia había sido forjada en el fuego de la traición y había emergido más fuerte que nunca. También era el día que había elegido para hacer un anuncio que lo cambiaría todo de nuevo. Señoras, dijo, reuniendo su valor como había aprendido a hacer durante el último año, no reprimiendo sus emociones, sino reconociéndolas y avanzando de todos modos. Tengo algo importante que decirles a ambas. Isla levantó la vista del portátil, sus ojos marrones brillando de curiosidad. A sus 9 años, había crecido más alta, más segura, pero aún poseía la inteligencia observadora que los había salvado a todos. La diferencia ahora era que su vigilancia provenía de la fuerza en lugar del miedo, de la seguridad de saber que era querida y valorada, en lugar del terror de un posible abandono. He decidido dar un paso atrás en las operaciones diarias de la empresa Yiwar, continuó Eli. Voy a ascender a Sarah Chen a CEO y me voy a centrar en la investigación y el desarrollo. Específicamente, quiero trabajar en tecnología que ayude a proteger a familias como la nuestra. Josephine sonrió sabiamente. Vas a construir mejores sistemas de seguridad para hogares, entre otras cosas. Pero más importante aún, quiero estar presente para esta familia, de maneras en las que no lo estaba antes. Quiero ser el tipo de padre que escucha lo que su hija intenta decirle la primera vez que lo dice, no la 20ª. El rostro de Isla se iluminó con pura alegría. ¿Significa esto que tendrás tiempo para ayudarme con el nuevo prototipo de escáner? Significa que tendré tiempo para todo lo que te importe, respondió Eli. Proyectos escolares, ferias de ciencias, enseñarte a conducir cuando seas lo suficientemente mayor, ahuyentar a los chicos cuando empieces a salir con alguien en unos 20 años. ¿20 años? Isla se rió. Eso parece excesivo. 30 años entonces. Soy flexible. Josephine negó con la cabeza con una exasperación cariñosa. Hombres, siempre creyendo que pueden controlar el tiempo cuando se trata de asuntos del corazón. Pero sus ojos mostraron una profunda aprobación mientras observaba la fácil interacción entre padre e hija. Esto era lo que había esperado cuando animó a Eli a escuchar realmente a Isla. No solo la resolución de una crisis, sino la construcción de una relación genuina que los sostendría a través de todos los desafíos
y alegrías ordinarias que se avecinaban. «Hay algo más», dijo Ely, su tono volviéndose más serio. «He estado pensando en lo que aprendimos este año, en lo fácil que es para la gente ser engañada por aquellos que se aprovechan de la confianza y la soledad. Quiero hacer algo al respecto». Sacó un plan de negocios en el que había estado trabajando durante meses, páginas de propuestas detalladas y proyecciones financieras para algo completamente nuevo. «Quiero iniciar una fundación», explicó. «Una organización que ayude a las personas que han sido víctimas de esquemas de confianza, estafas románticas, espionaje corporativo. Quiero proporcionar recursos para las víctimas, capacitación para las fuerzas del orden y programas educativos que enseñan a las personas a reconocer las señales de advertencia». «¿Cómo la llamarías?», preguntó Isla, ya escaneando la propuesta con la rápida comprensión que nunca dejaba de asombrarlo. «La Fundación Isla», dijo Eli simplemente, «nombrada en honor a la persona que me enseñó que la sabiduría no proviene solo de la edad o la experiencia. Proviene de prestar atención a la verdad, incluso cuando esa verdad es inconveniente o dolorosa». Isla lo miró fijamente, sin palabras por una de las pocas veces en su relación. La idea de que su nombre se asociara con ayudar a otros, de que su experiencia y perspicacia se usarían para proteger a las personas del tipo de engaño que habían enfrentado, la abrumó claramente de la mejor manera posible. «Creo», dijo Josephine en voz baja, «que suena como la forma exactamente correcta de honrar lo que todos han aprendido». Durante los meses siguientes, a medida que la fundación tomaba forma y comenzaba su trabajo, Eli descubrió que las lecciones que Isla le había enseñado se extendían mucho más allá de la ciberseguridad y el espionaje corporativo. Ella le había mostrado que escuchar, realmente escuchar, a las personas que amas, era el fundamento de cada relación significativa. Que la confianza no era algo que se daba automáticamente, sino algo que se construía a través de acciones consistentes a lo largo del tiempo. Que la familia no se trataba de quién compartía tu ADN, sino de quién elegía estar a tu lado cuando la vida intentaba derribarte. Lo más importante, le enseñó que algunas de las verdades más importantes provienen de las voces más pequeñas. Los niños, los ignorados, los subestimados, que ven claramente porque aún no han aprendido a dudar de sus propias percepciones en favor de lo que otros esperan que crean. En el primer aniversario de la Fundación Isla, recibieron una carta de una mujer en Ohio, cuya anciana madre había sido salvada de una estafa romántica por información que había aprendido de sus programas educativos. La posible víctima había reconocido las señales de advertencia y contactado a las autoridades en lugar de enviar dinero a alguien que decía amarla, pero que nunca la había conocido en persona. «Una familia más a salvo», dijo Isla en voz baja mientras leía la carta en voz alta durante la cena esa noche. Una persona más que escuchó esa pequeña voz interior que dice, «Algo no está bien». «Hablando de pequeñas voces», dijo Eli, «¿qué te dice la tuya sobre tu futuro? Estás creciendo, desarrollando tus propios sueños y metas. ¿Qué quieres hacer con toda esa brillantez tuya?» Isla consideró la pregunta con su seriedad característica. «Quiero seguir aprendiendo sobre tecnología, sobre personas, sobre cómo proteger las cosas que importan, y quiero ayudar a otros niños que aún no tienen familia a encontrar la suya. De la misma manera que yo encontré la mía». «Eso suena como un plan perfecto», dijo Josephine con calidez. «Y siempre nos tendrás para apoyarte, decidas lo que decidas». Mientras recogían los platos de la cena juntos, un ritual familiar que se había vuelto precioso para todos ellos,
Eli reflexionó sobre cómo había cambiado completamente su comprensión del éxito. Un año antes, medía su valía por los márgenes de beneficio y la cuota de mercado, por el tamaño de su cuenta bancaria y el reconocimiento de sus compañeros. Ahora lo medía por la risa de Isla, por la satisfacción de Josephine, por el conocimiento de que habían construido algo real y duradero juntos. Lo medía por las familias que habían ayudado a través de la fundación, por los jóvenes que habían aprendido a confiar en sus instintos gracias al ejemplo de Isla, por la simple pero profunda satisfacción de vivir una vida alineada con sus valores más profundos. Esa noche, mientras arropaba a Isla en la cama, un ritual que ella todavía atesoraba a pesar de su creciente independencia, ella lo miró con esos ojos marrones y sabios que habían visto demasiado pronto, pero nunca habían perdido su capacidad para la esperanza. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué, cariño? Por escucharme, por creerme, por convertirte en el tipo de padre que escucha lo que su hija intenta decirle». Eli le besó la frente. Su corazón lleno de gratitud por la niña que le enseñó que las conversaciones más importantes a menudo comienzan con susurros y que las voces más pequeñas a veces llevan la mayor sabiduría. «Gracias», susurró él en respuesta, «por enseñarme a escuchar». Afuera, el mundo continuaba su compleja danza de alegría y tristeza, triunfo y traición, conexión y pérdida. Pero dentro de su hogar, 3 personas que se habían elegido mutuamente dormían plácidamente, protegidas no solo por sofisticados sistemas de seguridad, sino por la seguridad más profunda de ser conocidas, valoradas y amadas exactamente como eran. Y por la mañana, se despertarían juntas, listas para enfrentar cualquier desafío que se les presentara, seguras de que algunas familias se construyen a través de la crisis y se fortalecen a través de la elección, y que la fuerza más poderosa del mundo es una pequeña voz que dice la verdad a aquellos lo suficientemente sabios como para escuchar. Tu voz importa, por pequeña que parezca. Tus instintos son valiosos. Tus observaciones son importantes. Tu verdad vale la pena compartirla. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Si esta historia te conmovió el corazón, compártela con alguien que necesite recordar que es visto, escuchado y valorado. Dale me gusta a este video si crees en el poder de la familia elegida y suscríbete para más historias que celebran la fuerza que se encuentra en lugares inesperados. A veces, la persona que nos salva es la que menos esperamos. Y a veces, esa persona somos nosotros mismos.